Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy tenemos el placer de recibir a Matías Luján, originario de Argentina, un acompañante en bioneuroemoción y talentoso músico, artista visual, así como terapeuta de sonido y luz. Matías guía a través del método de bioneuroemoción para entender las raíces del dolor emocional y los conflictos, llevando así hacia la libertad emocional y el empoderamiento. Exploraremos la interconexión entre el adormecimiento y la expresión creativa y cómo el miedo puede convertirse en un aliado en el viaje hacia la autenticidad y la realización personal. Hablaremos sobre qué es el adormecimiento emocional en la sociedad contemporánea, las consecuencias del adormecimiento, la importancia de la expresión creativa y sobre el miedo como facilitador de la transformación. Tras su presentación nos tomaremos unos minutos para conectarnos con nosotros mismos con un arpa de cuarzo y tomar conciencia de nuestra respiración. Con Matías nos conocemos desde hace un año, gracias a nuestro amigo en común, Francesco. Desde entonces hemos mantenido la conexión y aquí estamos al norte de Copenhague, en tu casa, grabando este episodio. Aprovecho, antes de que comencemos con nuestra charla de hoy, quiero recordaros que como cada miércoles lanzo un episodio y también si crees que podrías aportar valor al podcast o te gustaría grabar un episodio conmigo, no dudes en contactarme. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y colaboraciones. Buenos días, Matías. ¿Cómo estás? Me gustaría, para que los oyentes te conozcan, si nos puedes explicar un poquitito de ti, sobre tu recorrido. Buenos días, Jonas. Es un placer estar compartiendo este espacio contigo. Esta exploración que vamos a llevar a cabo. Sí, un poco de mí. Seguro te preguntas por qué he traído este tema a la conversa, pero principalmente es porque gran parte de mi vida siento que la he vivido adormecido. Okay. Entonces, de niño recordarme bailando y disfrutando música y sí, sintiéndome bien vivo de pequeño, a luego poco a poco ir perdiendo esa vitalidad y esa vitalidad, esa energía, ¿no? Esa energía vital que a través de la danza y de la música me daba vida. Sí, a través de las experiencias de la pubertad, de la familia, de la adolescencia, de la escuela y todos los dolores y problemas que había en la familia crecientemente, con mis hermanos y con mis padres y con la sociedad en sí. Darme cuenta que mi vida realmente empezó de vuelta mucho más tarde. Viste como sí, trajiste este tema porque sentiste que hubo un momento que estabas adormido. Claro, no recuerdo mucho de mi vida antes de los 18 años, 19 años. Entonces, recién ahora empiezo a recobrar más de estas memorias. Pero sí que recuerdo que o eran los videojuegos o era el alcohol y las fiestas, pero era un adormecimiento que estaba muy presente. Y luego ahora en la sociedad que también está muy presente, sigue presente y sigue creciente. Correcto. Entonces, sí. Para que los oyentes te conozcan un poquitito, originario de Argentina, un poquitito cuando saliste a Argentina, un poquitito tu camino, ¿no? Claro, bueno, eso me llevó a que un viaje en México cuando tenía 21 años me abrió muchas puertas a esa vitalidad de vuelta. Y luego volví a Argentina y me quedé ahí por 7 años más. Y luego me fui de Argentina a los 28 años. Eso fue hace 6 años y todavía no he vuelto.
Oh. Pero sí, en ese proceso de emancipación y de independización de esa experiencia que había tenido allá, de realmente encontrarme mucho, mucho mejor y mucho, sí, conocerme mucho más a mí mismo que en ese entonces. Hubo mucho camino andado en ese proceso, pero sí, conectando con la música y con, bueno, este camino de la bioneuroemoción que me ha facilitado este proceso de conocerme más a mí mismo y conocer todavía en qué estoy adormecido y en qué nivel. Correcto. Así que hace ya 8 años, dices. 6 años. 6 años fui a Argentina, que saliste a Argentina. En 2017. ¿Qué recorridos has hecho? En esos años, Sí. bueno, fui a primero tenía una única destinación, que fue el Reino Unido, en Glastonbury, por unas ceremonias que había ahí, unas ceremonias de geometría sagrada y poesía y soberanía, era como muy potente. Esas ceremonias fueron las que me impulsaron a irme de Argentina, y solamente tenía planeado ir ahí. Todo el resto estaba abierto a que se vaya dando. Y luego me fui a España, y ahí me quedé un año y medio, y luego vine a Dinamarca. Y ahí, bueno, se dio dando que me quedé aquí, viviendo 3 años en comunidad y ahora 2 años con mi compañera en Copenhague. Ok, 3 años viviendo en una comunidad en Dinamarca. Sí, en Dinamarca. Sí, en Dinamarca. Ok, wow. Un tiempo extenso, ¿no? Bueno, corto y extenso, depende cómo se vea, ¿no? Y sí. Aquí estamos en tu casa grabando este episodio. Nada, agradecerte muchísimo por el espacio. Y aquí te veo con un arpa de cuarto en la mano. Sí. ¿Por qué la tienes aquí en la mano? Bueno, este instrumento ha sido como una llave. Sí, en mi camino desde el 2015 me ha abierto puertas, por eso le digo que es una llave. Más allá del sonido que tira, de alguna manera este instrumento ha abierto puertas hacia adentro y hacia afuera, y creo que es muy importante empezar esta conversa llevándonos a un nivel más sentido, no solo lo intelectual. Correcto. Por favor, siéntete libre. Pues bueno, la invitación es por un momento cerrar los ojos, tomar una respiración profunda, imagina como si tuviésemos una barra de 0 al 100%, en donde podemos discernir o notar del 0 al 100% cuánto podemos sentir en este momento. ¿No? Tomar unos momentitos para realmente sentir dónde está esta barra del 0 al 100%. Dejando que la respiración se lleve más lenta, más profunda. Que uno se dé el permiso de sentir que está presente en este momento. Notar si hay alguna tensión,
cuerpo. Dejar que con la respiración y el sonido se vaya relajando aún más. Y volver a conectar con esta barra del 0 al 100% y realmente intentar sentir que dónde está el límite de mi sensibilidad en este momento. Puedo notar si siento alegría, tristeza, enojo o miedo en algún nivel. Y puedo estar totalmente insensible y no sentir absolutamente nada. Puedo ver que realmente siento algo. Y bueno, permitirse sentir. Esa es la invitación en esta conversa también. Muchísimas gracias por este momento y sí, para volver a conectar con uno mismo, ¿no? Con la propia respiración y tal como lo has dicho, ¿no? La propia respiración y el momento, ¿no? Digamos, ¿no? Para empezar con la charla de hoy, ¿cómo podrías definir, digamos, el adormecimiento y sus causas desde tu punto de vista? Que están sucediendo en la sociedad contemporánea del día de hoy. Sí, bueno, principalmente, tal como te dije en este breve momento de meditación al principio, es que tenemos como ser humano una capacidad de sentir al 100% cada sentimiento. Enojo, alegría, miedo, tristeza. Y vivimos en una cultura en donde sentir eso al 100% como cuando éramos niños tiene sus juicios, tiene sus prejuicios, tiene sus dolores, tiene sus traumas. ¿Como que está reprimido? Mucho está reprimido, claro. Mucho no nos permitimos sentir. Y en eso viene esta insensibilidad. Es un mecanismo de defensa, es una protección que también está bueno tenerla en el instrumento humano, pero al mismo tiempo se nos vuelve en contra cuando vamos siendo más adultos y vemos que todo lo que hemos reprimido empieza a salir en la superficie y que se convierte en conflictos con la gente y con internos y externos. Y entonces defino el adormecimiento como ese mecanismo de defensa que nos lleva a ser insensibles. Y esto es obviamente con grados de intensidad. Sí. Y en donde no nos permitimos expresar o sentir nuestros sentimientos como se presentan en cada momento. Correcto. ¿Sientes que esa insensibilidad se puede convertir en
hacia uno mismo y hacia la empatía hacia otras personas, digamos? Claro, claro que sí. Es primero con uno mismo, Ajá. en donde estoy triste y no me permito sentirlo, Uh-huh. no me permito abrirme a esa experiencia, o estoy enojado con alguien y no me permito tener esa experiencia. Entonces todo eso se va acumulando y cuando somos niños los vemos que el niño no reprime, pero luego algo va sucediendo mientras nos vamos desarrollando, que esa cualidad se va perdiendo y se va ajustando a las necesidades de la sociedad o del ambiente en donde uno se va encontrando. Principalmente empieza en la familia, donde uno va tomando los patrones de que es posible ser expresado y que no, y las reglas que no se han hablado de cómo eso es. O sea, sientes que las causas, se podría decir, de ese adormecimiento inician en un vínculo familiar, ¿no? Que sería como un vínculo familiar, amistades, social y cultural, digamos, ¿no? A más grande escala, ¿no? O sea, sientes lo que no está hablado en una mesa, digamos, en una familia, eso es una represión directamente, ¿no? A un tema en específico, ¿no? ¿Cuáles sientes que son las causas de este adormecimiento general? Bueno, es transgeneracional esto que estamos experimentando. Obviamente cada familia va heredando y va mutando de acuerdo a lo que ha vivido anteriormente, y también cómo va cambiando la cultura en el momento. Pero en la cultura occidental, global hoy en día, también está muy presente esto, que aún así hay muchas reglas con respecto a la emoción y al sentir, que sí, es como hay muchos juicios, hay muchas reglas. Cada cultura particular tiene sus propias idiosincrasias, entonces nosotros salimos de una cultura y nos comportamos también, es como que somos moldeados por esa cultura, y luego nos llega un momento en donde esa parte de nosotros que ha sido moldeada por esa cultura se ve frente a otra que es distinta, y ese choque es vital al mismo tiempo para que se abra lo que es real, lo que está presente, lo que está vivo. Para que los oyentes se pongan en situación, estarán escuchando esto y se dirán, bueno, ¿cómo sé si estoy adormido o no? O sea, sí, ¿cómo uno sabe, no? Si está dormido, y quizá cuál es el impacto en la vida diaria para darse cuenta, ¿no? De ese adormecimiento, de esa programación quizá, ya que vienen de unos patrones. Sí, ¿cuáles serían? Bueno, indicaciones que pueden ver, ya es muy sencillo ver que te sube a un transporte público, por ejemplo, y ves a gente con el teléfono móvil y están en la pantalla. Sí. Rara vez hay una persona que simplemente está viendo por la ventana, o que está respirando y sintiendo qué está pasando, observando. Entonces hay varias cosas que hacemos cada día, ya sea comer con el móvil o con alguna fuente de información como la televisión, o estar todo el tiempo escuchando música, o escuchando podcast, depende del estado de conciencia en que lo estamos haciendo, pero para darse cuenta es simplemente sentir, pausar. Y muchas veces no nos permitimos en este ritmo una pausa cada rato, para ver cómo estamos sintiéndonos. O sea, sientes que los factores externos también ayudan a ese adormecimiento, digamos, como el decir, ¿no? Y además se ve en el día a día, ¿no? En ciudades, en pueblos quizá un poco menos, pero sí que se ve
la propia dicha tecnología, ¿no? Nos está sacando de esa interacción humana quizás, ¿no? O del sentir. Porque sí, o sea, recuerdo hace unos 15, 18 años viajé a Oporto y no existía, ¿no? Como el internet, las direcciones, ibas con el mapa preguntando a la gente, ¿no? Esa interacción siento que ya se ha perdido, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo uno puede llegar a controlar eso, ¿no? Es decir, porque siento que la tecnología nos está llevando a un punto de decir de adormecimiento, ¿no? Y sí que se ve, y podemos verlo, ¿no? De decir, todo el mundo bajado en la cabeza en otra vida, digamos, ¿no? ¿Qué cositas, qué tips se podrían decir como para decir, bueno, pues ya veo que me está pasando esto, ¿no? Que no me doy el momento a parar en la quietud, porque siento que la quietud es cuando uno se puede poner a sentir, ¿no? ¿Cómo podríamos darle la vuelta en sí, ¿no? A todo eso. Volviendo, para responder a tu pregunta voy a volver a las causas. La mayor causa de el adormecimiento es el miedo a sentir el dolor. Porque cuando nosotros sentimos enojo, tristeza, alegría o miedo, es porque algo está pasando. Y al estar adormecido nos hace fácilmente no tomar responsabilidad sobre eso que está pasando y a poner la responsabilidad afuera. Entonces es mucho más fácil poner la responsabilidad afuera de cómo nos sentimos y no hacer nada al respecto, y por ende vivir adormecidos, que realmente tomar conciencia y tomar responsabilidad sobre cualquier situación que estamos viviendo y tomar acción para mejorar la situación o para hacer algo al respecto. Entonces, tip es las pausas, muchas pausas al día. Puede ser una pausa de 1 minuto, apenas tienes ese impulso de ver el teléfono y entrar en ese mundo, ver si realmente desde dónde viene ese impulso y pausar. Y desde ahí, desde esa pausa, te puede dar tanta satisfacción esa simple pausa que lo demás pierde importancia y no necesitas, ves que no necesitas ir ahí, que es un hábito. Y así con todo, es como incluso la comida, incluso las relaciones. Hay mucho que en esa pausa y de conectar con uno mismo y con las verdaderas necesidades en el momento y desde dónde estoy actuando, que mucho se puede perder de lo que está realmente sucediendo. Ok, wow. La verdad que es impactante, ¿no? Ver cómo... Sí, y depende en mi entorno, me viene a la cabeza ahora, ¿no? Porque dependiendo en mi entorno, me convierto uno más a veces. Hablando de ese teléfono, de esa situación, o de no permitirme sentir, ¿no? Sí, cuando estoy más cerca de la naturaleza, por ejemplo, me doy más espacio a mí, a esa quietud, a esa tranquilidad, pero cuanto más me acerco a la acumulación de seres humanos, digamos, ciudades, o sea, va sucediendo que en la naturaleza existe un espacio de quietud y más tranquilidad, como me siento más despierto quizás, pero conforme voy pasando de la naturaleza al pueblo, del pueblo a la ciudad, en la ciudad me genera un choque bastante grande, que me genera también un estrés, y me sucede, ¿no? Y también cuando llevo mucho tiempo en la ciudad, siento que el ritmo de la ciudad me lleva y me hace adormecer también. Sí.
Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones, simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio. ¿Crees que el entorno es... o generar un entorno adecuado para esa quietud es importante para romper ese patrón de adormecimiento? Siempre. Tal cual. Por eso también la meditación y estos espacios de pausas, que aunque sean pequeños, no estoy diciendo que tengas que ser un meditador, un experto, pero simplemente pararte incluso en la ciudad, un momento de pausa presente puede cambiar el rumbo de todo ese día. Okay. Entonces sí, totalmente. Y por eso te decía que el primer entorno es la familia. En donde nacemos y los estreses que viven nuestros padres condicionan toda la experiencia del niño. Entonces, sí, aceptamos el hecho. Es normal, es natural. Estamos creciendo en estas circunstancias. Pero llega un momento en nuestra vida donde nos damos cuenta que seguir así no va a ser fructífero. Y hay que aplicar unos cambios. Sí. ¿Qué repercusiones pueden haber, ¿no? En esa insensibilidad, quizás? En esa insensibilidad que se nos pone automáticamente, ¿no? En ese adormecimiento. ¿Qué repercusiones pueden haber para uno mismo o para las relaciones que uno tenga? Eso es muy personal también, ¿no? Pero desde mi propia experiencia de ver también otras personas y de mi propio camino, es principalmente que uno no puede tener conciencia de lo que realmente está necesitando en el momento, y por lo tanto menos capacidad de expresarlo, y por ende dejarse ser llevado por las circunstancias o por las personas afuera. Uno pierde la soberanía. O sea, tenemos este instrumento que tiene estos sentimientos, que tiene esta tecnología que cuando tiene un estímulo, se prepara, y perdemos esas herramientas. No las sentimos. Tenemos miedo también de sentirlas. Sí. Entonces sí, hay como que la consecuencia es muy personal, yo diría que es ver, pero en cada conflicto que tengas con alguien, va a haber una parte de ti que está adormecida o que no se permite sentir lo que realmente estás sintiendo hacia ahí. Sí. O sea, en base a cubrir, ser consciente de las circunstancias para cubrir unas necesidades. Vendría a pensar con lo que dices, ¿no? Sí. Ser capaces, quizá, de ver eso, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Cómo crees que vendría... porque antes me comentabas, ¿no? En la creatividad, quizá, ¿no? En el enfrentarse a ese miedo a dejar de ser insensible, ¿no? Que genera esa poca empatía. ¿Cómo le podrías... Antes me estabas comentando la creatividad. ¿De qué manera la creatividad puede romper ciertas situaciones, ¿no? Bueno, por creatividad me refiero al acto creativo de ser partícipe en una experiencia. Y no... es como que la insensibilidad o el adormecimiento nos hace eludir cierta parte de la creación de ese momento. Entonces, el acto creativo es tomar las riendas de lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando y hacer algo al respecto. Y al mismo tiempo, todos teníamos de niño sueños, deseos,
habilidades, que queríamos crear algo. Ujú. Y luego en la escuela generalmente eso se va perdiendo, para la gran mayoría se pierde. Y luego en los 20 por ahí, cuando estamos perdidos de no saber qué dirección Ujú. tomar, ciertas partes de eso empiezan a florecer de vuelta y a llamar la atención. Ujú. Y en ese adormecimiento, al no sentir la tristeza de lo que abandonamos o el enojo de lo que no pudimos desarrollar, se va perdiendo aún más. Ujú. Entonces, es importante reconectar con esos deseos o necesidades de niño, de adolescente que tuvimos que dejar de lado, y afrontar los miedos que implica ir por ahí de vuelta. Ujú. Y eso de vuelta es muy personal, pero en mi propio camino es con la música, Ujú. de volver a permitirme conectar con eso, con el acto creativo de la música, de ver que si lo quiero traer al mundo, voy a atravesar un proceso que también trae muchos miedos, o con cualquier acto de Sí, sí, compartir nuestras creaciones con el mundo trae una sensación de miedo y Sí, de desconocimiento, ¿no? conocimiento, de incertidumbre. Hmm. Me viene a la cabeza una situación, ¿no? Por ejemplo, si alguien está escuchando ahora mismo, digamos, y me ha sucedido, ¿no? A veces le pregunto a las personas, ¿no? Como, ¿qué te gusta hacer? Y la verdad que hay poca gente que sabe qué es lo que le gusta hacer, ¿no? En ese adormecimiento, siento, ¿no? Y tienen que ir hacia atrás mucho tiempo para saber si les gustaba pintar o cantar o dibujar o bailar o leer o escribir, ¿no? Como volver quizá a ese momento donde quizá de la juventud, ¿no? Que nos empezaron a reprimir todo eso porque no estaba bien permitido, ¿no? Quizá esa creatividad que nos dejaban, nos ayudaban a estar más presentes quizás, porque siento que cuando, por ejemplo, tú con la música, o una persona con los malabares, o con la pintura, con la escritura, vuelve a su ser, a su centro, digamos, ¿no? Y como que pierde esa conciencia del tiempo a veces en el hecho de hacer snowboard o cualquier situación, ¿no? Siento. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que me gusta? Siento yo. Que muchas veces esa respuesta no existe. Y cómo uno se puede preguntar qué es lo que realmente me gusta. ¿Qué herramientas uno puede conseguir en eso, ¿no? O sea, probar diferentes cosas. ¿Qué piensas al respecto, digamos, de esto? Una pregunta curiosa, pero tengo un pensamiento también peculiar al respecto. Creo que la vida nos proporciona todo el tiempo el reflejo de la información que traemos. Y si la vida afuera es un reflejo de lo que tenemos dentro, al final no es yo encontrar lo que me gusta, sino cómo puedo hacer que lo que esté pasando sea una oportunidad para mí para desempeñar lo mejor que yo puedo para esta situación. Y ahí, en vez de estar empecinado con encontrar lo que me gusta, puedo hacer de lo que sea que esté pasando en mi vida, aceptarlo plenamente y aprovechar las oportunidades para mi crecimiento que esas oportunidades tienen. Y quizás en ese proceso me encuentre encontrando que algo de todo ese lío me gusta. Wow, me encanta. Me entusiasma y me da vida. Sí. O sea, le estás dando la vuelta completamente en vez de buscarle una respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que me gusta? Y no sé lo que me gusta. Más bien, ¿por qué no abrirme a las circunstancias que tiene la vida a entregarme, ¿no? Y me voy a entregar a ver si me gusta o no.
Pues claro, hasta que uno no se entrega a una situación, ¿no? A una invitación, ¿no? Vamos a jugar al ajedrez, no, que no me gusta, no lo he jugado nunca, pero no me gusta, pues dale la oportunidad, ¿no? Y luego quizás al terminar la partida podrás decir si te gusta más o menos o resuena contigo, ¿no? Me gusta cómo le has dado completamente la vuelta, ¿no? En vez de buscar una respuesta, abrirse a las circunstancias y disfrutar del momento, ¿no? En sí. Y de ahí, de esa apertura, quizás llegar a saber si algo gusta, ¿no? Porque sí, es evidente que sí, hasta que no lo probamos, ciertas situaciones, deportes, creatividad, no sabremos nunca si, no me gusta pintar, pero nunca he pintado. Entonces, ¿cómo lo sabes, no? No, porque nunca he pintado, pero bueno, hasta que no pintas, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes un poquitito que el miedo afecta en ese adormecimiento, en ese choque con la realidad? ¿Sientes que el miedo nos domina en algunas circunstancias a no hacer algunas cosas? A ver, sí. En muchos momentos de nuestra vida nos domina. Y en otros lo tomamos como un indicio hacia dónde ir. Y ahí es en donde, ¿qué definición le damos al miedo? Personalmente, lo que define qué hacemos en ese momento. Y hay muchos estudios que ya muestran que nuestra predisposición es lo que cuenta. Es qué hacemos frente a un estímulo, cómo lo interpretamos, qué significado le damos, viene de nuestra información heredada, de la cultura, de cómo nos criamos. Pero llega un momento en donde somos conscientes de que podamos tomar otro significado y otra interpretación frente a lo que estamos viviendo. Y ahí creo que está realmente el poder que tenemos los seres humanos, que nosotros le damos sentido a las cosas. Y en eso nos podemos encontrar satisfechos en cada momento, ¿o no? Pero con el miedo, al final, nos dice que hay que prepararse frente a algo. Correcto. Y que existen tres opciones: paralizarse, salir corriendo o atacar. O sea, en un estado más primitivo, ¿no? Sí. De acción. Pero eso es nuestro instinto, es el cuerpo el que siempre va a dar esas tres opciones. Nosotros, de acuerdo a nuestra programación, elegimos o acostumbramos a una sola. ¿Cuáles has dicho que son? Perdona. Ataque, huida o parálisis. Entonces, pero al final lo que está diciendo es, hay algo que está pasando y el cuerpo se prepara para esas tres posibilidades. Correcto. Entonces tienes la energía disponible para atacar, tienes la energía disponible para salir corriendo. Entonces tienes la energía disponible para actuar. El cuerpo se prepara. Correcto. Pero lo que generalmente la parálisis frente a la gran mayoría de miedos que tenemos hoy en día son imaginarios, simbólicos. Sí. No estamos frente a un tigre, pero ese tigre puede ser nuestro jefe, nuestro padre o nuestra madre, o como que ese peligro que experimentamos en distintos momentos, se da ese miedo. Por ejemplo, el miedo a mostrarse en público, el miedo a expresar cómo uno se siente. ¿De dónde viene todo eso? Indagar en eso puede abrir muchas posibilidades para salir de ese bucle de parálisis o de huida o de... Pues claro, sí. Viéndolo desde este punto, ¿no? Como que muchas veces el miedo es bueno si se sabe leer y escuchar, por lo que entiendo, ¿no?
porque muchas veces el miedo son cosas que todavía ni han sucedido, ¿no? Que son miedos imaginarios. Entonces como que el cuerpo se está, antes de que esté pasando esa situación, ya el cuerpo se está preparando. Muchas veces yo también sufro miedo, todo el mundo sufre miedo, ¿no? Y sí que el cuerpo cambia también, la energía del cuerpo. A mí me pasa con los intestinos, por ejemplo, con la digestión, o siento más agarrotado muscularmente, ¿no? En circunstancias con niveles de estrés quizá complicados, ¿no? Que no me dejan quizá actuar de la manera adecuada, ¿no? Lo que decías, el aprender a expresarse quizá públicamente, ¿no? Vienes pensando que tienes miedo a decir y tienes pensado en decir una cosa, y luego cuando estás frente a todo el mundo te quedas paralizado y dices completamente otra cosa, y luego cuando termina tu turno dices, uy, pues si no dije nada de lo que quería, ¿no? Ese es el miedo presentándose en el momento. Siento que sí, que a veces nuestra cabeza nos juega una segunda pasada porque nos ponemos en esa imagen futura de, le tengo que decir al jefe que voy a tomar esa semana de vacaciones porque necesito ayudar a un familiar a mudarse o algo, ¿no? Y si existe una represión quizá en el tiempo, o no existe una bonita relación con el jefe, o ya se está poniendo a esa persona en una situación de miedo a la represión, ¿no? Claro, ¿cómo romper con esa parálisis muchas veces? Y con ese bucle a veces que estamos viviendo más allá que más aquí, en el sentido, ¿no? ¿Cómo romper ese miedo, ese bucle de la parálisis a, me enfrento al miedo? ¿Cómo sientes que le puedes dar vuelta a ese miedo que te paraliza y trabajarlo para que el miedo trabaje para ti? De vuelta, son las pausas. O sea, tomarse tiempo para conectar con mis necesidades, conectar con lo que estoy sintiendo. Más veces durante los días. No solamente una vez al mes o una vez cada invierno. Sí. Sino realmente permitirse conectar y que sea un hábito de un check-in. Realmente ver internamente cómo estoy, en cómo se va desarrollando el día. Y mientras más uno haga eso, más esa barra del adormecimiento va a ir disminuyendo, o vamos a tener más control sobre esa barra de decir, ok, estoy listo para llevarla al 0% y experimentar 100% de enojo, 100% de tristeza, 100% de alegría y 100% de miedo. Pero en ese proceso va a haber momentos donde ahora estoy sintiendo 20% miedo. No es algo que me puede llegar a controlar, pero siento un poco de miedo. Y lo mismo con los otros sentimientos. Entonces, pausas y conectar con uno mismo, porque ahí sí uno va a poder darse cuenta, volviendo atrás a una experiencia, darse cuenta cuál fue el elemento estresor que trajo ese sentimiento. Y entonces ver que, si es mi jefe y tengo que tener esa conversa, si yo estoy conectado conmigo mismo y con mis necesidades y con cómo me siento, puedo permitirme hablar desde ahí con esa persona y ver qué pasa. Desde la curiosidad también, desde el permiso mío propio. Sí. Y atravesar esa dificultad, que no estoy diciendo que no sea difícil, pero que cuando uno está conectado con uno mismo se va a permitir eso más que estar adormecido, dejar que pasen los días y postergar. No, que no es tan importante, que mejor sigo esperando, mejor le mando un mensaje de texto y... Correcto, sí. A veces enfrentarse al problema, ¿no? También o sea, huimos al problema en ciertas circunstancias, ¿no? Y es común, ¿no? El no enfrentarse quizás a la situación por ese miedo, ¿no? Sí, realmente la verdad que
sí, utilizar el miedo como motor, canalizador para una superación, ¿no? Sí, y buscar también un poquitito, no buscar, ¿no? Quizá abrirse, tal como decías, a nuevas experiencias que te permitan esa creatividad, que te hagan conectar contigo mismo, con el niño que llevamos dentro, ¿no? Para que baile, grite, se enoje, y el poder expresarse, ¿no? El decir, bueno, sí, hoy estoy enfadado, no sé por qué, pero estoy enfadado, ¿no? Y hoy me siento bien, ¿no? Salió el sol, está iluminado, ¿no? El día. Hay días de todo y hay que permitirse también a uno, ¿no? Dar ese espacio, y siento que es importante también el poder expresar, que decías antes, ¿no? El poder decir cómo uno se siente quizá también, y compartirlo también, ¿no? En un exterior, ¿no? La verdad que interesante punto de vista. Sí, interesante punto de vista, cómo podemos cambiar un poquitito, ¿no? Cambiar en el día a día, y quizá en ese desconectar también un poco de la tecnología y conectar con uno mismo, ¿no? Con ese primitivo más anterior. Bueno, ahora sí, comentar un poquitito a los oyentes. También, bueno, recientemente estuve haciendo una sesión de bio-neuroemoción contigo, y la verdad que me encantó. La verdad que yo estaba en Costa Rica en aquel momento, tú estás aquí en Dinamarca, y me gustó. Creo que habrá una segunda sesión también, sí, porque hay mucho más que indagar. Comentarte un poquitito para ir terminando, si deseas comentar algo, algo que te quede dentro para compartir con los oyentes, un poquitito sobre lo que tú haces también. Sí, un placer ha sido. Más que todo, sí, es permitirse explorar y permitirse experimentar cosas nuevas. Al final ese es lo que nos queda, y es nuestra responsabilidad abrirnos a experimentar la vida en todas sus fases. Y bueno, la bio-neuroemoción es un método que realmente a mí me ha ayudado muchísimo, y que también veo el potencial que tiene al ser acompañado en unos procesos personales que solo uno es muy difícil de llegar a las raíces de los conflictos emocionales, de los conflictos entre las personas, síntomas físicos o bloqueos externos como no encontrar trabajo o no encontrar pareja, y venir repitiendo situaciones en la vida. Es muy difícil indagar el por qué me pasan esas cosas uno mismo. Sí. Entonces necesitamos el reflejo, y por eso a mí me ha servido muchísimo, y me alegro que te haya servido a ti, y también está abierta la posibilidad para, si alguien está experimentando algo de todo esto, conflictos interpersonales o síntomas, con alguna persona, algún conflicto, y no quiere entender más, quiere conocerse más a sí mismo a través de ese conflicto, la bio-neuroemoción ofrece muchísimo para buscar el porqué, ¿no? La raíz. La verdad que sería... ¿Para qué? La verdad que sería un tema bonito quizá para hacer este otro episodio de tan solo con lo que es la bio-neuroemoción y el acompañamiento que estás realizando, la verdad, y haciendo, ¿no? Si deseas que los oyentes se pusiesen en contacto contigo, resuenen con el mensaje, con un poquitito todo lo que haces, acompañas a la gente en diferentes procesos, ¿de qué manera? Y si te gustaría que se conectasen contigo, sí. Puede ser por Facebook, Matías Luján, o por email, y lo podemos compartir. Okay. Sí. Ahí lo añadiré en la descripción, cualquier cosita. Y bueno, más allá de esto, recordaros, cada miércoles sale episodio nuevo. Y con esto vamos a ir terminando el episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo, Matías. Gracias a ti. Y con esto espero que os guste el contenido, que abracéis el contenido, que os sirva,
Recordar cada miércoles un nuevo episodio. Si deseáis colaborar en el episodio, están abiertas las puertas para las colaboraciones. Si sientes el llamado, contacta conmigo y grabaremos algo increíble. Os mando un abrazo y un saludo.